Bien, 9:15 de la mañana, volvemos con más de Punto de Corte Radio, invitándolos a que se comuniquen con nosotros a través de la mensajería de texto 0414-543-5382 para sus comentarios, denuncias o preguntas para la entrevistada del día de hoy que tenemos ya en cabina, Gabriela Domingo, profesora y directora de la Asociación Civil Con Escuela. Muy buenos días, muchísimas gracias por acudir a nosotros. Buenos días, Johan, muchas gracias por la invitación. Bien, Gabriela, ustedes se pronunciaron en días recientes, esta semana, sobre unas encuestas del sistema escolar, pero por supuesto del año 2018-2019, en donde son unas cifras bastante preocupantes. Allí el equipo de calle de Punto de Corte tuvo la posibilidad de estar en este pronunciamiento, en donde de 26 escuelas encuestadas, se reportó que el 56% de ellas asegura que ha caído la matrícula escolar. Quisiera que nos detallaras un poco más cómo hicieron esta encuesta, qué más cifras preocupantes tuvieron de estas escuelas encuestadas y una proyección que pueda haber, ¿no?, en torno a lo que se viene el próximo mes de septiembre, también el nuevo comienzo de año escolar. Bueno, hicimos la encuesta en un municipio que puede resultar un espejo de la distribución total del país, que es el municipio de Huaycaipuro del estado Miranda. De aquí sacamos 26 escuelas donde aplicamos 4 tipos de encuestas, una de matrícula, asistencia y deserción, 2 encuestas sociales, una para docentes y otra para alumnos, y una encuesta sobre la infraestructura. La cifra del 56.3% de descenso de la matrícula tiene que ver con el 56,3% del total de la muestra, que reportan que hubo descenso de la matrícula. Perfecto. Del año escolar pasado a este tuvimos un aumento de matrícula por la cantidad de niños que sacaron de las escuelas privadas para incorporarlos a la red de escuelas públicas por problemas de pago, por migración interna de cambio de residencia. Pero sí bajó la matrícula de forma importante desde septiembre del 2018 a junio de 2019, cuando cercano al cierre del año escolar, y nosotros calculamos que la pérdida está, según las encuestas, en 700 y tantos de niños, lo que puede representar un plantel de tamaño medio de 8 secciones. Es como si hubiese desaparecido una escuela 700 completa. niños en total de estas 26 escuelas. Exactamente, exactamente. Que representan, digamos, una escuela total. Que representan una escuela total. Ese es el tamaño promedio de una escuela de tamaño. Perfecto. Bien. De 8 secciones. Estas 26 escuelas también reportaron otras situaciones, como por ejemplo la desnutrición, la nutrición de los niños, ¿no? En cuanto a ello, ¿qué cifras manejaron allí? Pero manejamos distintos aspectos en lo que se refiere a alimentación, porque empezamos preguntando acerca de la frecuencia, de la cantidad de veces que comían al día y en la última semana, y también abarcamos preguntas como que qué tipo de alimentos consumían. Tenemos casos que hay niños que sí pueden comer las 3 veces al día, otro porcentaje importante come 2 veces al día, otro porcentaje también muy alarmante come solo 1 vez al día. Pero esto es y lo que ofrece la escuela. No estamos hablando, aquí tenemos de los dos, de lo que comen en sus hogares y lo que comen del programa de alimentación escolar. Del programa de alimentación escolar. La dieta se caracteriza por ser carbohidratos, sobre todo un consumo muy alto de arroz, que es el 95% de arroz. Lo siguen las pastas, la harina de maíz y los granos. Las proteínas están por debajo del 50%. Hay escuelas que nos reportaron que una semana completa el menú fue arroz. Y eso fue todo lo que comieron los niños. Bueno, por lo menos comieron algo, pero es muy grave que tengamos a niños que están en pleno desarrollo, niños y adolescentes, porque entrevistamos hasta 3er año de bachillerato, que su consumo principal son carbohidratos. En el caso de los docentes ocurre lo mismo, en un porcentaje menor, pero la dieta es casi exclusiva de granos, arroz y pasta. Ok, bien. Esta situación, por supuesto, de las dietas, ¿qué tanto afecta? Tú, por supuesto, como profesional del área, como docente, ¿cómo afecta la educación de los niños, la preparación y el desarrollo de la el desarrollo cognitivo, si tú no tienes un nivel óptimo de proteínas, de ingesta de proteínas diaria, pues por supuesto tu desarrollo cognitivo va a ser inferior al que debería estar sucediendo en las edades que entrevistamos. La ingesta de calorías, que son calorías no eficientes para el desarrollo del ser humano, lo que hace es darle energía, más no contribuye con lo que necesita un cuerpo en edad de desarrollo para poder lograr a plenitud
todo lo que se espera a su edad y bueno, imagínate tú, los adolescentes que también tienen un gasto calórico mucho más alto por la actividad, pues no pueden responder. Entonces nos reportan los maestros también casos de niños que se desmayan en clase, que se sienten mal, que están adormecidos porque no tienen la suficiente energía. Además de que comen poco, pues también tienen que movilizarse en largos tramos. La gran mayoría lo hace a pie, porque el costo del pasaje es muy elevado, porque las escuelas rurales no cuentan con transporte público. Entonces los trayectos son de 40 minutos o más para los que están en este tipo de escuelas, y son muchas escuelas rurales que tenemos en el país. De la muestra tuvimos a 11 escuelas entre nacionales y estadales con esta característica de ser rurales. Bien, ¿por qué decidieron hacerlo en este municipio? Porque el municipio tenía la distribución de la tipología de escuelas muy parecida al resto del país. Entonces podía funcionar como una muestra espejo donde podíamos extrapolar datos. Es decir que, por ejemplo, de estas 56% de las escuelas de esta muestra son aproximadamente 14, 15 escuelas que reportaron una caída de la matrícula. Esto quiere decir que es un espejo, puede ser un espejo, como bien mencionas, del país. La mitad de las escuelas en el país, al menos, pudieran haber reportado una caída de la matrícula, ¿no? Sí. Al menos. Sí, es posible. Es una hipótesis, y creo que es una hipótesis que vamos a validar también ahora en septiembre, cuando empiece el año escolar. La idea de nuestro informe es poder luego replicarlo y hacerlo más amplio para tener una muestra mucho más representativa de todo el país. ¿Qué otros factores les preocupó a ustedes como asociación civil y que pudieran ustedes de alguna forma proponer, no solamente a lo mejor a la alcaldía encargada de este municipio, a la gobernación en general y al país en general, como para solventar un poco esta situación de la caída de la matrícula, o otro factor que ustedes de la asociación civil pudieran ayudar a solventar? Yo creo que el llamado no es solo a las autoridades públicas, sino que a la sociedad civil en general, porque creo que según estamos viendo cómo van las políticas en este sentido, no sentimos que hay respuestas eficientes. Nosotros decimos que las escuelas son una especie de caja de resonancia de la situación del país. Entonces todos los problemas que vivimos todos los venezolanos, unos en más o menor medida, se viven dentro de la escuela. Si no hay respuestas de las autoridades competentes, entonces tenemos que la sociedad civil actuar. Yo creo que es muy importante resaltar la labor de los docentes, la vocación que tienen, porque a pesar de todo el panorama tan oscuro de devengar un salario que oscila entre los 50 y los 70 mil bolívares, que a duras penas les alcanza para pagar el transporte para llegar a la escuela, a los padres que le ponen el pecho completo a los niños y adolescentes que todos los días recorren esa ruta tan difícil por el empeño de educarse, y no olvidar nunca que la educación es la herramienta para poder salir adelante, es una herramienta para el desarrollo de un país. Yo creo que si no se toman medidas urgentes, vamos a tener más problemas de los que ya tenemos. Estamos hablando con Gabriela Domingo, ella es docente y directora de la Asociación Civil Con la Escuela, quienes presentaron entonces este informe del sistema escolar en Venezuela 2018-2019. Gabriela, mencionaste el tema de los docentes. Rápidamente quisiera que me explicaras un poco cuál es la situación de ellos. Ha habido una diáspora, una deserción de profesores de estas escuelas también, no solamente de este muestreo, sino el principal factor, el por qué se ha ido tantos docentes a la escuela. Bueno, los docentes se van de las escuelas, yo creo que en contra de su voluntad, porque lo que hemos encontrado es una mística de trabajo inmensa, que bueno, creo que siempre ha caracterizado esa mística al docente venezolano, pero realmente las condiciones laborales son muy malas. ¿Encuestaron a docentes? ¿Puedo hablar con ellos? Encuestaron a docentes, sí, es que una de las encuestas era encuesta especial para docentes. ¿Qué era lo que más les preocupaba a los docentes? El tema de la alimentación. Tenemos también un 12% de docentes que por lo menos han pasado un día completo sin comer en la última semana, y eso es muy grave. Dentro de la FAO hay una categorización de la inseguridad alimentaria, y el dejar de comer por lo menos un día completo está dentro de lo grave, y eso bueno, repunta las cifras de la situación en América Latina. Venezuela le cambia los datos a toda la región. Entonces ellos sacan muchas veces a Venezuela como un caso aparte.
La movilidad de los docentes es muy complicada también, lo que les comentaba acerca sobre del todo en transporte estas zonas público, rurales. sobre todo en estas zonas rurales, pero también en el casco urbano, porque hay muy poco transporte público, porque la disponibilidad también es no solo poco, sino que los horarios. Claro, esta problemática ya se ha trasladado a las ciudades. Exactamente, exactamente. Otra cosa que les quería comentar, que nosotros dentro de las preguntas que hicimos, preguntamos en las escuelas cuántas de ellas tenían casos de niños de niñez dejada atrás, que son esos niños que quedan a cargo de otro adulto distinto a sus padres porque sus padres tomaron la decisión de migrar a otro lugar o a otro país en la mayoría de los casos para poder tener los recursos para mantener a sus hijos. El 64,5% de las escuelas tienen casos de niñez dejada atrás. Esto, además de lo que habíamos hablado del problema del desarrollo cognitivo, pues afecta al desarrollo socioemocional. Son niños que de alguna manera quedan abandonados aunque estén a cargo de un tercero que puede ser familiar. Las escuelas no están preparadas para poder apoyar en este tipo de situaciones. Bien, estamos hablando con Gabriela Domingo, docente y directora de la Asociación Civil Con Escuela, 9:26 minutos de la mañana. Les recordamos el número de teléfono 0414-543-5382. Ya volvemos con más de Punto de Corte Radio. Bien, 9:31 minutos de la mañana, volvemos con más de Punto de Corte Radio. Estamos hablando en cabina con Gabriela Domingo, docente y directora de la Asociación Civil Con Escuela, como parte de estos resultados que arrojó esta encuesta del sistema escolar venezolano 2018-2019. También conversábamos en la pausa comercial sobre unas cifras que ustedes manejaron a nivel universitario, que es los docentes, los educadores que se están graduando en las universidades tanto públicas como privadas, que no supera los 100 en promedio anual por universidad. Sí, por universidad. Conversame un poco sobre ello porque es preocupante la proyección que puede haber los docentes, que responde a algo de oferta y demanda, ¿no? También. Sí. En esta cifra no incluimos a las universidades bolivarianas porque no sabemos el número, pero sí hay una importante masa de muchachos que están estudiando en las universidades bolivarianas las carreras de educación. Pero en los pedagógicos tradicionales y en las universidades donde históricamente tenemos escuelas de educación desde hace más de 50 años, por lo menos el promedio de egresados ha disminuido considerablemente. El grupo más grande se ubica dentro de los que están estudiando la mención de básica, que es para trabajar en primaria, un porcentaje pequeño para inicial, que es el preescolar, pero esas menciones de educación, donde estaban los profesores especialistas de matemática, física, biología, idiomas, historia y geografía, en las universidades creo que no llegan a los 10 egresados por año. Si tenemos una masa de docentes que está desertando por razones sobre todo económicas, porque no lo hacen porque quieran cambiar de profesión, porque realmente yo creo que una de las profesiones donde hay más vocación y sentido de pertenencia es la profesión docente. Lo hacen por necesidad, porque está en peligro hasta su vida, ya no tienen otra forma de tener un ingreso, aunque trabajes en 2 turnos, no te da la vida tampoco. Y este promedio es un reflejo entonces de ello, ¿no? O sea, exactamente, entonces ¿quién va a sustituir? Total. Tú ves en los colegios privados donde hay una competencia y pueden ofrecer quizás mejores salarios, es una guerra entre los colegios para ver quién se lleva a lo mejorcito que va quedando, porque no hay gente que se postule, hay más demanda que oferta. Bien, esto precisamente ha preocupado a algunos gremios de los docentes, sobre todo de la educación básica, que han denunciado algunos programas desde el gobierno de Nicolás Maduro que se están preparando a docentes en pocas horas, 300, 450 horas, para sustituir a estos docentes que se han ido del país, que han migrado precisamente a otros oficios, a otras profesiones, por esta necesidad económica que mencionas, ¿no? ¿Esto también está pasando a nivel universitario? ¿No manejan esa información? No, a nivel universitario no. Okay. A mí lo que me preocupa de estos datos que manejamos y que manejan ustedes de esos cursos express para ser maestro o profesor, es que perdimos de vista la equidad y la calidad. Entonces, nunca va a ser lo mismo si ya antes había una brecha inmensa entre los egresados de la escuela pública y el pequeño porcentaje de la escuela privada, pues ahora creo que esa brecha es todavía aún
mayor y en vez de lograr el derecho a la educación igual para todos, vamos todavía abriendo más espacios y distinciones y convencidos de que la educación es la herramienta para el desarrollo. En estas condiciones creo que la herramienta es una caja con 3 clavos oxidados y no tenemos más. Precisamente tú como docente, ¿cuánto tiempo, más de los 5 años que puede durar una carrera universitaria para ser docente? Hay un constante aprendizaje, no solamente en esos 5 años. Ustedes, como muchos otros profesionales en distintas áreas, siguen aprendiendo en el ejercicio. 450 horas no son suficientes para educar a un niño. No son suficientes para educar a un niño. Y además, como bien dices, el docente tiene que estarse capacitando y actualizando continuamente. Normalmente, hace unos años atrás, cada inicio de año escolar había unas jornadas de capacitación y eran unas jornadas que creo que podían llegar a las 200 horas y era para egresados, para graduados con experiencia, no para formar a gente de la nada. Y eso ha desaparecido paulatinamente. Para este inicio de año escolar no he escuchado que haya alguna capacitación para los egresados y en ejercicio. Okay. Eso no tengo la más mínima idea porque no hay noticias. ¿Cuál es la percepción entonces de cómo pudiera ser este comienzo de año escolar 2019-2020? Tememos que pueda haber más deserción de niños. Explicamos que también hay un porcentaje de niños que son sacados de las escuelas por sus padres porque no tienen posibilidad de seguir asistiendo a la escuela, es decir, que se desescolarizan, no es que se van a otra escuela o que se van del país porque ni siquiera piden los documentos para que les sirva de aval para poder inscribirse en cualquier otro lado. Eso es muy preocupante porque lo que estaban logrando de poder escolarizar de alguna manera a todo el mundo, pues se está perdiendo en porcentajes importantes a medida que va pasando el tiempo. Y esta cantidad de niños se ven obligados a entrar en el campo laboral informal, porque claro, es una necesidad económica, ¿no?, de que responde la familia. Exactamente. Bien, Gabriela, voy a cumplir contigo. Tienes otras obligaciones, precisamente. Gabriela Domingo, docente y directora de la Asociación Civil con Escuela. Hay muchas otras cosas que nos quedan por hablar, por supuesto. Sin embargo, agradecemos que hayas venido al programa Punto de Corte Radio y, por supuesto, agradeciendo tu presencia, y tenemos una próxima cita para seguir conversando porque ya comienza el año escolar, que bien menciona. Hay lamentablemente unas malas proyecciones. Sí, pensamos que a final de septiembre podremos tener alguna cifra comparativa para ver la relación entre este año que acaba de terminar y el que recién va a empezar. Gabriela, mil gracias por la invitación. No, seguro. Muchísimas gracias por acudir al programa Punto de Corte Radio. Nosotros vamos a ir a nuestra siguiente sección para repasar un poco lo que son los titulares de la prensa de circulación nacional.